En la tercera parte del capítulo 6 vamos a ver algunas generalidades respecto de la instalación de tuberías en edificios. También cómo se conectan estas tuberías y el uso de las tuberías metálicas flexibles, los que van en muro o en divisiones en un edificio. Vamos a ver cuáles son los requisitos, ¿cierto? Y cuáles son los sistemas de protección, tipo vaina o algunos otros conductos, ¿cierto? Para proteger este tipo de cañería. Bueno, la instalación de tuberías de gas en el interior de edificios debe realizarse a la vista o bien estar en conductos registrables, conductos que son solamente para las cañerías de gas, o bien las cañerías también pueden estar empotradas en la losa o bajo radial. Para ello hay que considerar algunas indicaciones, algunas generalidades que la norma nos indica. Lo primero es que la cañería de gas no debe provocar ciertas tensiones estructurales con los componentes del edificio. Y también las tuberías de gas que vayan a la vista deben estar aseguradas al muro o a la pared. O sea, no pueden quedar sueltas. Tienen que estar muy bien aseguradas, ¿cierto? Con respecto de las paredes. Usando obviamente abrazaderas, algún elemento de sujeción que quede firme. Las tuberías que van empotradas en la losa o bajo radial deberán contar también con protección, ya sea un recubrimiento plástico o bien todo su trazado se debe efectuar en zonas exclusivas para que pasen las cañerías de gas. O sea, en un edificio, ¿cierto? Los arquitectos tienen en consideración de que hay zonas que son exclusivas para las cañerías de gas. Por ahí no puede pasar absolutamente ninguna otra cosa. En los espacios comunes, por ejemplo, en los espacios comunes se refiere a los espacios que son propios de un departamento, por ejemplo, en un edificio. Dentro del departamento a eso se le llama espacios que no son comunes, o sea, son propios solamente de la familia que los habita. En ese tipo de espacios, las cañerías de gas van a pasar como máximo a 20 centímetros con respecto de los muros. Eso significa que el dueño de casa, ¿cierto? Está consciente, debe saber, ¿cierto?, de que si él va a picar en alguna ocasión, ¿cierto?, su piso, esos 20 centímetros que hay desde el muro hasta al lado de adentro de la habitación o del pasillo, es zona exclusiva para las instalaciones de gas. En cambio, en los espacios que son comunes, por ejemplo, en los pasillos de un piso de edificio de departamento, desde el muro hacia adentro, hay 350 milímetros o 35 centímetros que son exclusivos para colocar las cañerías de gas. Las uniones ahora de estas cañerías también deben ir protegidas con un aislante tipo poliestireno expandido, ¿cierto? O cualquier otro material de características similares. El poliestireno expandido, ¿cierto? Ya es conocido por todos de que hay varias empresas que se dedican a vender este producto con diferentes nombres. Hay algunos que le llamaban Plumavit, me parece que fue el primero que salió, pero ahora también hay otro que le llama Islapol, ¿cierto? Este tipo de material que se usa en las cajas para proteger mercadería que sea un poco delicada. Respecto de las conexiones, la normativa dice que se permite utilizar en las tuberías rígidas, accesorios del mismo material del tubo. Por ejemplo, codo, las T de prueba, las coplas, las uniones, todas esas cosas, ¿cierto? Pueden ser de cobre y las cañerías también de cobre, ¿ya? Pero no solamente de cobre, también pueden ser de otro tipo de materiales o aislaciones, aleaciones, como por ejemplo bronce, ¿cierto? O latón. En las instalaciones de tuberías de gas que no estén a la vista, las que no estén a la vista, no se deberán utilizar uniones roscadas, o sea, no deben ir uniones con hilo. Estamos hablando de cañerías en edificios, ¿ya? No estamos hablando de cañerías en otro tipo de vivienda. Las tuberías al interior de edificios y que atraviesen paredes, los pisos, los muros o cualquier otra división,
deberán cumplir con una serie de indicaciones, como por ejemplo, las tuberías de gas deberán ser continuas y flexibles. Por eso que estas cañerías que se ocupan en los edificios se venden en rollos, ¿ya? Pues son cañerías flexibles, están hechas de cobre recocido. Una sola pieza, una sola tendido, ¿ya? O bien, si van a estar unidas, tienen que ser unidas con soldadura fuerte. Y no deben disponer de los siguientes elementos. Cualquier elemento de operación, accesorios, por ejemplo, elementos de operación son las llaves de paso, llaves de intermedia, ¿cierto? Esos son elementos de operación que uno manipule, ¿cierto? Los medidores, reguladores, ¿cierto? Son elementos que están allí para algún tipo de operación. Los accesorios de tuberías, los codos, las T, todas esas coplas, reducciones, estos son accesorios de tuberías. Roscas de rotación libre tampoco deberían haber en una instalación que está, ¿cierto?, en edificios. Las coplas con rosca derecha e izquierda, los bujes, las uniones emboquilladas, todas esas cosas, ¿cierto?, no deben estar cuando estamos uniendo cañerías en un edificio. Respecto de los sistemas de protección que tienen que tener estas tuberías, la normativa nos indica que debe estar mecánicamente protegida a lo largo de toda su longitud al interior de la pared. O sea, si nos damos cuenta, todas las cañerías en los edificios tienen que estar protegidas la cañería. ¿Qué es una protección? Una funda, una vaina, una camisa, hay diferentes nombres que se le dan en la norma, ¿cierto?, a esta protección que se le puede colocar a las cañerías de modo de que tengan que cumplir una serie de requisitos. Los requisitos que tiene que cumplir la vaina, ¿cierto?, de esta protección, dice que deberá ser de acero con un espesor de al menos 1,5 milímetros o cualquier material de similar resistencia mecánica y que sea compatible con el material que está construido la cañería. Compatible significa que no puede ser un metal de distinta electroafinidad. ¿Por qué razón? Porque cuando dos metales se ponen en contacto entre sí, uno se va a comer al otro. Eso significa, en términos técnicos, una corrosión galvánica. Hay uno que va a ceder en beneficio del otro. Y si es la cañería del gas, obviamente vamos a tener fuga de gas por allí en cualquier momento. La vaina debe ser de una sola pieza o tramo único, debe ser continua y estanca en todo su recorrido. Estanca significa que tiene que estar herméticamente cerrada, sellada, ¿ya? y obviamente tiene que estar fijada, ¿cierto?, sujetada la vaina mediante elementos de sujeción que permita que la vaina con su cañería no se esté moviendo. Y además la vaina tiene que estar dispuesta de una manera que no esté en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías, a manera de evitar, ¿cierto?, la corrosión galvánica que tanto hemos hablado. Ahora, los extremos de las vainas deberán comunicar con el exterior de la pared en el recinto que se encuentra, extendiéndose al menos 10 centímetros más allá de las penetraciones de la pared, ¿ya? Tiene que sobresalir 10 centímetros a ambos lados, ¿ya? Y con un extremo, ¿cierto?, en tales condiciones y el otro sellados a la tubería, de manera que impida cualquier fuga de gas al exterior. Respecto de los conductos son estos ductos grandes, ¿cierto?, donde pasan las cañerías por ahí, ¿cierto?, para que las cañerías estén protegidas y para que las cañerías no estén a la vista o al alcance de cualquier persona. Los ductos deberán ser construidos también en acero, con un espesor de al menos 1,5 milímetros o cualquier otro material resistente mecánicamente, ¿cierto?, al material y que sea compatible con la tubería. El ducto también deberá ser continuo y estanco. Esto significa, ¿cierto?, que tiene que estar herméticamente sellado, no tiene que haber posibilidad de fuga, ¿ya? Y deben disponer del registro, ¿cierto?, para que uno pueda entrar a hacerle algún mantenimiento. Y esos registros también tienen que quedar estancos, o sea, tienen que quedar completamente sellados, ¿cierto? Y tienen que ser de fácil acceso para que podamos entrar al ducto
¿cierto? A buscar alguna fuga, a reparar alguna fuga. En caso de utilizarse concreto para estos ductos, también se le deberá aplicar un producto sellante y que sea insoluble al gas. ¿Qué significa esto? Que si hay una fuga de gas, por ejemplo de gas licuado, el gas licuado se va a escapar y el gas licuado ataca al cemento, lo ataca. Si no está sellado ese cemento, se lo va a comer. ¿Ya? Los conductos metálicos no deberán estar en contacto con la estructura metálica del edificio ni con otras tuberías, ¿cierto? Obviamente para lo mismo, para evitar la corrosión galvánica. Y los extremos deberán comunicar con el exterior de una pared o división, extendiéndose al menos 10 centímetros más allá de las penetraciones ocultas de las bridas o los cortafuegos, los montantes de pared, etc. Con un extremo en tales condiciones y el otro sellado a la tubería.